Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 25 de noviembre de 2024 y esto es La Contracrónica. La declaración voluntaria de Víctor de Aldama ante la Audiencia Nacional del jueves pasado ha provocado un auténtico terremoto político. El conocido como nexo corruptor del caso Ábalos implicó en la trama a varias figuras destacadas del gobierno y del PSOE, incluyendo al propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y a su esposa, Begoña Gómez, imputada en otro juzgado de Madrid por tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Aldama aseguró que su foto con Pedro Sánchez en 2019, durante un acto político en el Teatro La Latina de Madrid, no fue algo casual. Al parecer, Sánchez le convocó personalmente para agradecerle por unas gestiones que había hecho previamente en México. Recordemos que Aldama fue detenido a principios del mes de octubre a cuenta de un fraude relacionado con el IVA de hidrocarburos. Se encontraba en la prisión de Soto del Real y hace unos días solicitó declarar voluntariamente, quizá tras haber alcanzado un acuerdo con la Fiscalía. Su testimonio, que se prolongó durante cerca de 2 horas, fue algo demoledor. Salieron muchos nombres junto al de Sánchez y al de su esposa. Aldama, por ejemplo, confesó haber entregado elevadas comisiones de dinero en efectivo a varios políticos, como José Luis Ábalos, su asesor, Koldo García Izaguirre, y el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. También desfilaron otros nombres como los ministros Teresa Rivera, Nadia Calviño, Fernando Grande Marlaska y Ángel Víctor Torres, con quienes Aldama dijo haber tenido relación en el pasado. Las reacciones no se hicieron esperar. Pedro Sánchez describió las acusaciones como una, y esto es textual, una inventada, y defendió la integridad de su gobierno. El PSOE ha anunciado que tomará acciones legales contra Aldama por calumnias. Los más afectados, o los afectados más directamente, como el caso de Cerdán, han negado rotundamente cualquier implicación, subrayando que Aldama carece de pruebas y que su declaración podría ser una estrategia de defensa para salir de la cárcel, cosa que, por cierto, ya ha sucedido. Ábalos, por su parte, ha pedido declarar ante el juez para defenderse de las acusaciones. La declaración de Aldama, de cualquier modo, ha dejado muchos interrogantes abiertos sobre la veracidad de sus afirmaciones, eso para empezar, y sobre las motivaciones que le han llevado a hacerlo. Ahora la justicia tiene la tarea de desentrañar la verdad detrás de estas acusaciones, lo cual podría llevar meses o incluso años, dado el nivel de detalle y la importancia de los personajes implicados. Si Aldama puede probar todo lo que afirmó en la Audiencia Nacional, el gobierno de Pedro Sánchez está en serios problemas, empezando por el propio presidente, que gobierna a duras penas y gracias a un acuerdo muy inestable con una serie de partidos nacionalistas y de extrema izquierda. Pero no parece que se vaya a dar por vencido. En Moncloa han tocado a rebato, apelando al conocido manual de resistencia. Son conscientes de la amenaza. Esta declaración es un torpedo en su línea de flotación y si el caso se complica, podría terminar el propio Sánchez sentado en el banquillo de los acusados. Todo el entorno mediático afín al PSOE y al gobierno se ha puesto en marcha, desplegando en los últimos días una actividad frenética para distraer la atención al tiempo que cargan sobre Aldama. Para hablar de esto último, regresa hoy a La Contracrónica Rubén Arranz, uno de los colaboradores favoritos de este programa, que lleva varios días siguiendo este tema desde El Independiente y desde su propio programa, lo que no te han contado, que está teniendo una gran acogida en YouTube desde que arrancó hace unos meses. Tengo a Rubén Arranz, como os acabo de decir, en el programa de hoy para hablar de un tema que está conmocionando a España entera desde el jueves pasado. Llevamos un mesecito que no hemos parado con una cantidad de actualidad, se han ido juntando las cosas. Primero tuvimos lo de Rejón, luego vino la historia esta de las inundaciones de Valencia, que no ha terminado, por supuesto, luego lo de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y ahora tan pronto salimos de una nos metemos en otro bombazo informativo que en este caso es muy bombazo. Es lo de Víctor de Aldama que os acabo de presentar en la introducción. Los que seáis españoles y leáis los periódicos no hará falta que os diga nada, todo lo sabríais ya de lo que os acabo de contar, pero los que no estáis en España o no seguís la actualidad española, pues os habrá quizás sorprendido cómo se está desmadrando esto, es decir, cómo está escalando esta historia que empezó hace solo unos meses, allá por el mes de febrero, con un asesor del antiguo ministro de Transportes de José Luis Ábalos y el asesor se llama Koldo García Izaguirre. Y bien, ahora está llamando directamente ya a la puerta del despacho de Pedro Sánchez. Bien,
tanto yo como prácticamente todos los periodistas españoles y por supuesto Rubén Arranz lo estamos siguiendo con mucho detenimiento, pues porque estas cosas no suceden habitualmente. Yo la verdad es que no recuerdo un gobierno tan sitiado por casos de corrupción que toquen tan cerca el presidente. No lo recuerdo ni en tiempos de Rajoy, ni en tiempos de Felipe González, tampoco de Zapatero, naturalmente, ni de Aznar. Es decir, que las primeras veces que están sucediendo cosas en España están sucediendo ahora con el propio Pedro Sánchez. Bien, pues tengo al otro lado a Rubén Arranz, que no hace falta que os lo presente porque le conocéis bien. Conoceréis también los seguidores de Rubén, que tiene un programa de mucho éxito ya en YouTube llamado Lo que no te han contado. Empezó a hacerlo hace unos meses y la verdad, tal y como yo le dije, eso va a ser un pelotazo. Y está siendo un pelotazo. ¿Me equivoco o no, Rubén? Que sé que me estás escuchando. Bueno, es muy sorprendente porque no te equivocas nunca, la verdad. Y yo que tenía dudas, 1 millón de dudas con respecto a dar el salto a YouTube, y en este caso en P1, de la mano de Jano, eh, estoy muy contento, estoy sorprendido, la verdad. Así que bueno, gracias por el ánimo y por el apoyo, porque además fueron consejos maravillosos. Bueno, ese consejo sabes que te sigo dando. Rubén y yo nos llevamos unos 10 años de diferencia, así que más que mi hijo podría ser mi hermano pequeño. Y esa es la razón por la que, o yo su hermano mayor, y esa es la razón por la que me pide muchos consejos, tanto profesionales como incluso a veces personales. Pero los profesionales, en este caso, son más importantes porque está empezando a despegar este Rubén. Si ya lo sabía yo hace un par de años, que era una cuestión de que se lo tomase en serio. Si no conocéis su programa, no tenéis más que buscar en YouTube Lo que no te han contado, Rubén Arranz, y veréis que hace un programa semanal que es una auténtica delicia. Y vale, está mal que lo diga yo, pues soy su amigo, pero es que aunque no lo fuese, si no le conociese de nada, también lo pensaría. Bueno, Rubén, te traigo hoy por aquí. Estamos separados porque Rubén está equipándose ya con mucho material en su casa y quería yo que probase su nuevo micrófono, su nueva mesa de sonido. Entonces, aunque él está en una parte de Madrid y yo en la otra, en lugar de juntarnos, en Madrid ya ha entrado muy mal tiempo y la verdad es que apetece poco salir de casa, pero vamos, que lo suyo era que probase y se te oye muy bien, esa es la verdad. Lo has configurado a la perfección. Vamos a ver, porque además hoy vamos a tratar temas que tienen mucha chicha, la verdad. Y vamos a ver, como bien decías, vamos a ver cómo se resuelven todos estos casos, o este caso gigantesco de corrupción con alguna implicación internacional en Venezuela, en República Dominicana, en México. Y sobre todo, me parece muy interesante lo que comentábamos esta mañana por teléfono, analizar cómo el gobierno se ha defendido a través de una campaña mediática completamente rocambolesca. En eso están ahora mismo, en eso. Es decir, en a ver cómo consiguen desviar este balón. Pero es que no es un balón, es que ya son muchos los que les están tirando a puerta. Recordarás, vamos a hacer un poquito de histórico, allá por el mes de febrero, cuando esto saltó, yo estoy viendo a José Luis Ábalos saliendo en la tele, escandalizado, diciendo, ¿quién me lo iba a mí a decir? Que este Koldo García Izaguirre, en quien tanto había confiado yo, me iba a salir así. ¿Te acuerdas? Como hablaban, como si no fuese con ellos, como si esto hubiera corrido a cargo de Koldo García y ya. Luego ya saltó a Ábalos, el PSOE le apartó y empezó a intoxicar a distintas partes del partido, y no solo del partido, también del gobierno. Entre tanto, en paralelo aparecía, esto ya fue en el mes de marzo, la historia de Begoña Gómez, que en este caso no se puede ser más cercano al presidente del gobierno porque es su esposa. Apareció poco después la historia de su hermano, de David Azagra, o como le llamabas tú, David von Karajan, así con mucha... con mucha retranca. Bueno, que empezaron a sitiarle los casos a Pedro Sánchez uno tras otro. Y en el mes de abril nos sorprendió con aquella carta a la ciudadanía, la primera carta a los efesios, diciendo que se planteaba marcharse, porque claro, no podía ser que estaba muy enamorado, y no podía ser que atacasen a su mujer y que dudasen de su honorabilidad. Bueno, desde entonces estamos ya prácticamente a finales de noviembre, falta un mes exacto para el día de Navidad, y parece ser que esto no ha hecho más que crecer. También estoy recordando a los medios, en aquel entonces los medios afines, adictos a Moncloa, diciendo que esto era un escandalillo menor, que bajaría el suflé, que estaba todo inventado, que quien lo sacaba era esencialmente la extrema derecha, el fascismo y todas estas cosas. Bien, lo que nos hemos encontrado es que esto va mucho más, que Aldama, ese hombre que siempre estuvo allí,
estuvo en todas partes y sabe mucho de todo el mundo. Confesó, cantó de plano el otro día, cantó la Traviata, que se dice en las películas, e implicó a muchísima gente. Por ahora no ha aportado pruebas. Todo lo que dijo se tiene que demostrar. Es decir, yo no puedo ir a un tribunal y decir, pues he dicho, le he dado a este tipo 400.000 euros, o 15.000 o 20.000 o los que sean, y que la cosa se quede ahí. Tendré que demostrar que se los he dado. Eso evidentemente no es tan fácil, porque en este tipo de apaños pues no se suele dar recibo, como te puedes imaginar. Pero vamos, tiene que dar pruebas razonables de que todo lo que dijo es cierto. Esto aún no lo hemos visto. Cuando le soltaron de la cárcel el otro día, el jueves por la noche, muy chulo y muy echado para adelante, como es este hombre, dijo que si quería pruebas que se las iba a dar, por supuesto, y que él estaba segurísimo de todo esto. La cuestión es que durante las primeras horas, tú estabas en Madrid ese día, a mí es que me pilló en el tren en camino de Orense y lo tuve que seguir de manera intermitente, por eso me iba la cobertura, vamos, con su comparecencia. Ya cuando llegué a Orense pude ponerme a leerlo en condiciones. Pero tú recordarás que de pronto se hizo el silencio en los países, los diarios, los públicos y demás, y hasta Televisión Española permanecía durante las primeras horas en el silencio más absoluto, un silencio sepulcral, hasta que consiguieron fabricar una serie de tiritas de urgencia y ahora ya parece ser que lo tienen encaminado. Aldama es un delincuente peligroso que por supuesto siempre miente y tratar de hacer ver que aquí realmente no hay nada. El circulen que ya hicieron allá por el mes de febrero. ¿No te parece a ti, Rubén? Vamos a ver, son varias cosas las que hay. Si te parece, Fernando, podemos empezar por Dale. porque he visto las 2 horas de comparecencia ante el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional de Víctor de Aldama y me parecen muy interesantes, me parecen muy representativas. Sobre todo son 2 horas en las que se autoinculpa, por lo cual es un signo de que a lo mejor hay algo ahí. Es decir, que a lo mejor a alguien no le interesa, a una persona no le interesa autoinculparse si lo que no quiere es llegar a un acuerdo con la Fiscalía a cambio de dar información sobre algo que está investigando. Luego es verdad que señala a varias personas. Por ejemplo, me he hecho aquí un resumen sobre Ábalos en concreto, y esto lo dice él, es decir, lo digo por poner la etiqueta de presunto, todo lo que comentemos, que en estos casos siempre la prudencia es fundamental y es la práctica periodística que tenemos que utilizar, la de poner a todos la etiqueta de presunto. Habló de que pagaba un alquiler a Jessica, que era la novia de Ábalos, o la supuesta novia o la chica de compañía, o lo que fuera, de que obtuvo un chalet de lujo en la urbanización La Alcaidesa de Cádiz, de que cobró, eso dice Aldama, reitero, 650.000 euros en comisiones que esconden la República Dominicana. Bien. Como bien decía José Luis Ábalos, el día que detienen a Coldo, que fue, si recuerdas, 3 días después de las elecciones autonómicas de Galicia, le pillan en el pasillo del Congreso los periodistas y hace de algo que yo definía en su día en un artículo, de marido infiel que miente y que tú le estás pillando la mentira, pero a lo mejor no tienes todavía todos los recursos necesarios para saber que está mintiendo de una forma escandalosa. Y en el pasillo del Congreso se veía que decían, bueno, pues se puede imaginar que casi no he dormido, menuda decepción. Y le preguntaban, pero si Coldo era su escolta personal. Decía, bueno, estábamos ya un poco separados, hacía mucho tiempo que no nos veíamos, pero incluso la gente que tú tienes cerca, pues bueno, es un asesor, no tienes por qué saber toda su vida personal. Bueno, de Coldo... Era todo un numerito que cuando echas la vista atrás, y no muy atrás, porque estamos hablando del mes de febrero, y revisas la hemeroteca, te sonrojas de la cara que tienen. Hombre, es que realmente si echamos la vista más atrás, Fernando, nos podemos poner en mayo de 2018, cuando es el discurso de Pedro Sánchez y del propio Ábalos también, en la sesión en la moción de censura a Mariano Rajoy, y los dos defienden que la corrupción es algo que corrompe el país, que adelgaza las instituciones, que las debilita y que es algo que hay que extirpar de la vida política. Bueno, en fin, te vuelvas 2 años después, ya cuando habían montado todo el tinglado del viaje de Delcy Rodríguez a España, que se ha demostrado que incluso incluía una cena con 5 ministros y con sorpresa, que era Pedro Sánchez, según Víctor de Aldama, y José Luis Ábalos, unos meses después, en el Congreso de los Diputados, habló de que todo eso era una completa fantasía, que él simplemente lo que había hecho es una gestión diplomática para evitar un problema mayor, porque Delcy Rodríguez, la vicecaudilla de Venezuela, como le llamo, tiene prohibida la entrada al espacio Schengen, a la Unión Europea, en más concreto. Entonces, claro, te das cuenta de que son unos mentirosos. Y creo que ya tenemos, además,
cosas contundentes para afirmarlo. ¿Qué cosas contundentes, además de las palabras de Víctor de Aldama, que a lo mejor te las puedes creer o no? Pues, por ejemplo, habría que recordar que en los 2 informes de la UCO que trascendieron hace un mes y medio, si no me equivoco, un poco menos, se trascendía que la propia UCO había investigado a un guardia civil que tenía infiltrado Víctor de Aldama. Si recuerdas, lo tratamos en otra contracrónica. Sí, de esto venimos hablando desde hace meses, Rubén. Cualquiera que escuche la contracrónica sabe más o menos la línea temporal, la tiene clara y las novedades que han ido apareciendo. Pero creo que no estábamos preparados, yo desde luego no, y me da la impresión que tú tampoco, para lo del otro día, el chorreo del otro día, la Audiencia Nacional. No, desde luego que no. Pero en uno de esos informes se explica cómo Víctor Aldama se infiltró dentro de la Guardia Civil a través de un guardia civil, y ese guardia civil les conseguía teléfonos con el WhatsApp instalado, la aplicación de WhatsApp instalada, que eran especialmente seguros, que costaban, creo que eran, si no recuerdo mal, 160 euros. El suyo era más caro porque era un poco más elitista, Víctor Aldama, decían los guardias civiles. Y ahí decían, y es que ahí quería llegar porque creo que es una pista muy interesante, o por lo menos una señal muy interesante para explicar lo del otro día. Ahí los guardias civiles decían que el Gominas, que es como se referían a Víctor de Aldama, no era de fiar, que les podía vender a la mínima. Pues bien, yo no sé lo que ha ocurrido en este mes en la cárcel, en el que, entre otras cosas, ha contratado a Choclán, que es un abogado penalista que tiene fama de ser el mejor o de los mejores en lo suyo, y que es especialista en que sus clientes lleguen a acuerdos con la Fiscalía. En este caso, la Fiscalía Anticorrupción, que además actúa de una forma bastante independiente, incluso de la Fiscalía General del Estado, que ya bien sabes además que está completamente politizada con Álvaro García Ortiz al frente. Y en ese mes algo pasa que de repente llega y canta la Audiencia Nacional. Y además de lo que comentaba de Ábalos, canta sobre varios miembros del gobierno. Pedro Sánchez, Begoña Gómez, con la que se reunió 7 veces, Grande Marlaska, Ábalos, el ministro Ángel Víctor Torres, Teresa Rivera. Habla también del PSOE sobre 2 cosas que a mí, una de ellas, una presunta entrega de 15.000 euros en un sobre a Santos Cerdán, a la que hacía referencia precisamente anteriormente, y otra que a mí de verdad me parece la más significativa de todas, si eso fuera cierto. Habla de que entregó 25.000 euros al director de gabinete de la ministra de Hacienda, que es María Jesús Montero, para intentar aplazar un pago que tenía con Hacienda para una empresa que se llamaba Inmobiliaria Pilot Real Estate. Y básicamente esa empresa tenía, según he mirado en sus cuentas, investigando un poco, 923.000 euros de deudas con Hacienda o de cuestiones pendientes con Hacienda, y lo que buscaban precisamente con esa presunta mordida, era aplazar ese pago. Entonces, claro, aquí entramos ya en un terreno, y no me quiero alargar más, pero bueno, en un terreno que creo que es más fácil de descodificar por los ciudadanos, porque a lo mejor todo este tipo de corrupción política e incluso de tramas internacionales les viene un poco grande. Aquí lo que teníamos hasta ahora, Rubén, era una serie de pesquisas que había hecho la Guardia Civil, la UCO, durante un tiempo determinado, y la Guardia Civil eran pesquisas indirectas, en una palabra. Había pinchado teléfonos, había examinado cuentas de WhatsApp, etcétera, pero no había ningún testimonio por parte de los que conforman presuntamente esta trama. Es decir, lo que sabíamos era lo que había salido de esa investigación, pero ahí quedaban muchísimas lagunas. Es decir, elementos en negro que no sabías muy bien quién estaba, cómo estaba, cuándo había aparecido, cuándo había desaparecido de la trama. Lo que vino a hacer el otro día Víctor de Aldama, o al menos a mí me lo pareció, es llenar buena parte de esas lagunas. Vale, ahora entiendo este WhatsApp o esta captura de pantalla con esto. Ahora entiendo quién estuvo de por medio. Ahora sé por qué Pedro Sánchez, durante tanto tiempo, cada vez que le preguntaban por Víctor de Aldama, contestaba otra cosa o daba la callada por respuesta. Y que cuando El Mundo hace unas semanas sacó la fotografía, el mes de octubre, me la llevó en portada además, en la que se les ve a los dos haciéndose algo parecido a un selfie. Bueno, no era un selfie porque se lo estaba haciendo Koldo García en el Teatro La Latina, acuérdate. Los del PSOE se pusieron como locos. Bueno, una casualidad. ¿Qué pasa? El presidente del gobierno se hace fotos con mucha gente, y montaron el equipo de opinión sincronizada, y el propio PSOE montó una campaña por redes sociales que aquello era de chiste, porque ponían cualquiera puede ser de Aldama, porque a fin de cuentas Pedro Sánchez se hace fotos con muchísima gente. Bien, esto, la verdad, teniendo en cuenta el lugar donde estaban, ¿qué pintaba esa persona allí?
un tipo que no es militante del PSOE, como es Víctor de Aldama. No sabíamos muy bien qué es lo que había, a pesar de que Pedro Sánchez estaba tratando de taparlo como fuese. Bueno, pues ahora ha dado una explicación razonable. Fui porque me invitó él. Y luego, además, aparte de la foto, me dijo que muchas gracias por una serie de gestiones que había hecho. Es decir, a mí no me parece una inventada. Puestos a hacer una inventada, se podría haber inventado algo mucho más gordo. Llegó allí, Hombre, entonces me pidió dinero y le pasé un sobre con 20.000 euros. ¿No? Narró una situación perfectamente verosímil. Y además, claro, no delictiva, porque hacerse una foto con él y decirle muchas gracias por unas gestiones, no hay delito ninguno, por ahora. No hablo de qué además gestiones eran. es que cuenta perfectamente porque, por ejemplo, lo del el tema de los sobres, él habla que se los dio a Coldo. Y cuenta perfectamente cómo después de, porque si aquí hay una cosa que es muy interesante, por ejemplo, esas cuatro personas, Pedro Sánchez, Santos Cerdán, Coldo García y José Luis Ábalos, que se montan en aquel peyot para recorrer España, para recuperar el control del partido, por ejemplo, en el caso de José Luis Ábalos era un tercer espada dentro de Valencia y se convierte en un pez gordo dentro del partido, en el secretario de organización, y junto a él estaba Coldo García, que además se lo había traído de Navarra, Santos Cerdán, era como su hombre de confianza. Y en principio la intención, y eso es lo que cuenta Víctor de Aldama, es que son detalles que no se conocían exactamente. Lo que cuenta es que la intención, o lo que pensaba Coldo García que le iban a encargar era ir al Ministerio de la Presidencia. Pero lo que ocurre es que le piden ayuda a Víctor de Aldama porque se ven con el Ministerio de Transportes, que es como el equivalente a la Concejalía de Urbanismo, el que maneja la pasta, los grandes proyectos, y piensan que les viene grande. Le piden ayuda a Víctor de Aldama. Entonces, claro, ya, según sus palabras, debió ver su gran oportunidad y, evidentemente, fue una gran oportunidad, porque con el caso de las mascarillas ganaron dinero, ganaron comisiones que ha acreditado la UCO a través del análisis de las cuentas bancarias. Pero es que luego hay un asunto que es, yo creo que hay dos asuntos que todavía vamos a ver cómo evoluciona la investigación. Y ahí no se ha querido pringar mucho el propio Víctor Aldama. Uno es qué pasa en República Dominicana, donde solamente dijo que esconde el dinero, según su versión, reitero, José Luis Ábalos, y otro es el por qué de repente tienen todo ese interés en recuperar la relación con Venezuela. Porque si recuerdan los informes, Fernando, de la UCO, en principio aparece una comunicación que tienen, que es una carta que dijo que escribió el propio de Aldama con Venezuela para decir, bueno, después de toda esta cuestión del apoyo a Juan Guaidó, queremos recomponer un poco las relaciones entre gobiernos. Ha habido un cambio de gobierno en España, ha habido elecciones, esperemos que las elecciones generales hagan como nosotros pensamos o queremos, para posteriormente poder reestructurar las relaciones y fortalecerlas de nuevo. Y al poco viene Delcy Rodríguez a España. Pero es que dentro de ese contexto aparecen, no recuerdo exactamente el número de barras de oro que llevan desde Venezuela hasta Moscú, pasando por Zambia, y que esa operación está metido en el ajo, Víctor de Aldama también. Entonces aquí estamos hablando ya de cosas serias, es decir, de manejo de capitales, de manejo de metales preciosos dentro de un contexto de sanciones internacionales a Venezuela. Por eso te digo, Fernando, que yo creo que aquí hay una serie de elementos que es verdad que en política interna nos llama la atención, pero que a lo mejor dentro del contexto internacional todavía no están muy claros, pero que son mucho más graves de lo que podemos pensar. Y de momento creo que hasta ahí podemos leer. La otra pregunta que sería, ¿qué gestiones exactamente le agradeció Pedro Sánchez a Víctor de Aldama en México? Estamos hablando del mes, creo que fue abril o mayo del año 2019, un año antes de la pandemia, antes de los pelotazos, de las mascarillas, o 9 meses o 10 meses antes de que apareciese por aquí Delcy Rodríguez, que fue a finales de enero de 2020. Pero ya era alguien importante. Porque esta historia del caso Coldo primero, luego caso Ábalos, se circunscribía en origen solo a las mascarillas. Acuérdate, soluciones de gestión y apoyo a empresas. ¿Te acuerdas aquel primer programa que hicimos? Creo que fue allá por el mes de marzo. Que era solo una cuestión pandémica. Y ahora vemos Sí, que ya estaba, que esto está desde el principio. de hecho, las gestiones, si no me equivoco, si no escuché mal, que le agradece, no queda muy claro, pero son del desarrollo del Tren Maya, que creo que va por el estado de Quintana Roo, pero eso no lo tengo claro. Creo que van por ahí los tiros. Pero creo que es con un gobernador que se apellida Murat, que si no me equivoco,
fue uno de los que era uno de los principales contactos de Aldama en México, porque también es verdad que este señor tenía también el estatus de cónsul honorario, que bueno, es una cuestión diplomática prácticamente no tiene un gran poder diplomático, pero bueno, a la hora de gestionar la valija diplomática, o por lo menos el paso por el tránsito por los aeropuertos, lo facilita todo. Y allí, es que claro, todo esto tiene más miga y vamos a ver cómo encajamos todas las piezas. En México opera una empresa que es una de las grandes claves del caso, y estoy seguro que vamos a escuchar hablar durante los próximos meses mucho de ella, que es Pronadav, con sede en República Dominicana Central, pero también con una especie de sede también en México. Pronadav era la única empresa capacitada para hacer pruebas a los viajeros internacionales dentro de República Dominicana. Y entre los socios de Víctor de Aldama, de esta empresa, está un señor que se llama Jorge Brizuela. Y Jorge Brizuela, en una investigación internacional a través de unos papeles del Ejército de México que se filtraron, son muchos datos, perdón, se le atribuían nexos como agente espía del régimen de Maduro y también nexos con la mafia rumana. Es que aquí nos estamos moviendo en un nivel que reitero, Fernando, creo que no sabemos muy bien exactamente hacia dónde nos puede llevar. La verdad es que esto no ha hecho más que complicarse, eso es lo cierto. Si vamos, nos paramos, nos detenemos un momento en el tema venezolano. Si mal lo recordáis, yo aquí, como bien sabéis, en la Contracrónica hago básicamente información internacional y recordaréis el año 2019 que traté mucho la historia esta de Juan Guaidó como presidente encargado, fue a principios de año que se eligió ahí en Caracas, en Cabildo Abierto, y todos los gobiernos del mundo libre, llamémoslo así, es decir, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, etcétera, decidieron reconocerle como presidente encargado, ya que el propio Nicolás Maduro había pisoteado la propia Constitución de Venezuela. Uno de esos países es España, la España de Pedro Sánchez, que llevaba en aquel entonces unos 6 meses en el poder. Juan Guaidó pasa a ser presidente encargado en enero de 2019 y Pedro Sánchez había llegado a la presidencia del gobierno de España en junio del año anterior. Bien, un año más tarde lo que nos encontramos es que decide Pedro Sánchez, claro, ya no puede echar marcha atrás, pero decide no recibirle. Cosa que se había estado haciendo, por ejemplo, Angela Merkel, que todavía no había salido no había abandonado la política, vamos, le faltaba un año. Esto llamó la atención, ¿por qué? ¿Por qué este giro? Antes incluso de que nos enterásemos, gracias a Voz Populi, que había estado esta mujer en Madrid, cosa que negaron y dieron 200 versiones. Vamos, 200 no sé, pero tranquilamente 10 o 12 sin problemas. Y tenemos una nueva aproximación a aquella visita. Resulta que lo sabían todos. Resulta que fue el Aldama el que les tuvo que recordar que estaba sancionada. Le dijeron que sí, ya lo sabemos, por supuesto. ¿Cómo no vamos a saber una cosa así? Resulta que hasta se había previsto, según él, una cena en un chalet lujoso del barrio del Viso, en Madrid, al que iban a acudir la mitad del gobierno, que al final no se produce. Es decir, que aquello que destapasteis, porque tú estuviste en ese equipo, en enero de 2020, poco antes de que empezase la pandemia, sobre la visita de Elsie Rodríguez, esto no ha hecho más que crecer durante unos años. Se medio olvidó y ahora vemos que todo confluye ahí. Que todo confluye en este hombre y en algo que sucedió el 20 de enero de 2020 en la Terminal 1 del aeropuerto de Barajas y que nadie sabe muy bien qué. Porque el propio Aldama dice que oro no había, porque se vendría el avión abajo, que vino en avioneta desde Venezuela. No lo sé. Pero bueno, el hecho es que tenemos algo ahí que nadie quiere explicarlo. Claro, además venía, si no recuerdo mal, también para hacer una serie de gestiones con empresas españolas que operan en Venezuela. Era una época en la que prácticamente ahí se había declarado una especie de sálvese quien pueda. Y siempre estaba el rumor de que no es un rumor en realidad, que ha habido empresas que han llegado incluso a estar bajo la lupa de las autoridades de Estados Unidos por pagar comisiones a personas del régimen de Maduro y de su ejército a cambio de sacar, entre otras cosas, de convertir divisas en Venezuela para intentar salvar los papeles allí. Y claro, como pesan las sanciones internacionales y las sanciones sobre las divisas sobre Venezuela, pues esa acción siempre entraña cierta polémica. Y de repente aquí se presenta en Madrid Elsie Rodríguez y ya no solamente es que tenía preprogramada una visita con diferentes ministros, sino también con empresas. A mí la gran duda que me queda, y no me creo ninguna de las versiones que han dado, es porque al final esa visita se suspende. Porque esa visita en realidad al final se suspende, se queda en el avión. O eso nos han dicho.
Pero es cierto que ese avión después parte, porque después, si no me equivoco, tiene una ruta que va o hacia Turquía o hacia Qatar, corrígeme si me equivoco. ¿Por qué al final no se consuma eso? Iba hacia Qatar, de hecho, oficialmente, lo que hizo ella vino en un avión, un jet privado. Cruzó el Atlántico en un jet privado, según tengo entendido. Aterrizó en Barajas y aquí tomó un avión, creo que de Qatar Airways, que son esos que se ven en Barajas, que hacen la ruta Madrid-Doha, que no sé si vuelan diariamente, pero yo los veo muy a menudo. Y tomó ese avión regular, entiendo que en primera clase, ya en dirección al Emirato de Qatar. Ese fue el viaje. Y entre tanto dejó unas maletas en Madrid que venían con ella en el jet privado, que no sé cuál sería, quizá era un Falcon, quién sabe. Pero bueno, no muy grande, evidentemente, que venían con ella. Eso es lo que sabíamos hasta ahora. Eso es. Y a partir de ahora sabemos que tenían una agenda. ¿Por qué se suspendió? Pues es la gran... Ya digo que hay diferentes versiones y al final no creo que esto fuera una marcha atrás simplemente de Pedro Sánchez porque comprobó unas consecuencias que no sabía. Porque evidentemente, como bien has dicho, lo sabían. Ahora bien, aquí creo que es muy importante señalar algo. Mientras la gotita de agua del periodismo intentaba horadar la superficie poquito a poco con informaciones, con exclusivas. De hecho, es muy curioso porque, por ejemplo, las informaciones sobre el caso de las mascarillas, de verdad que las sacamos mirando en la web, en los datos públicos, en la web de contratación del Estado. No hubo ni filtración, no hubo ninguna investigación rara, no. Mirando en la web de contratación pública y en el registro mercantil. Y mientras un periodismo se miraba en eso, había una buena parte del periodismo que, como una ola, como una especie de mar de fondo, intentaba desestabilizar a los que gotita a gotita estaban intentando explicar qué es lo que ocurría esos días, porque tenían información de qué se había pasado, de que Delcy Rodríguez ese día quería entrar en Madrid o por lo menos estaba en Barajas, de que los contratos de las mascarillas también, por otro lado, que a lo mejor eran sospechosos. Y es muy curioso, porque esto ya no solamente pasó con la prensa progubernamental, es que hubo editores llamados liberales que han organizado 200.000 millones de eventos con el Ministerio de Transportes que se rieron. Recuerdo cartas dominicales riéndose del Delcy Gate, considerándolo prácticamente como una teoría de la conspiración, como lo de los que dudan del aterrizaje del hombre en la Luna. Entonces, ese contexto, todo eso surgió en un contexto hostil. Y ahora que la Guardia Civil está investigando y que el propio Víctor de Aldama ha cantado, ahora están con el móvil de Koldo, que es una cosa muy interesante. Pues veremos a ver en qué queda y qué encuentran ahí. Pero de momento Víctor de Aldama nos ha dado algunas pistas. Ahora, realmente parece que esto es un caso de investigación periodística que siguieron desde el principio. Pero esa es una de las grandes constantes desde que Pedro Sánchez está en Moncloa. Hay una parte de los periodistas que hacen su trabajo, hay una parte de los investigadores que hacen su trabajo, pero parece que los periodistas tienen en contra la mayoría de la profesión, que es la que realmente está en lo que hemos llamado otras veces el tinglao, que son los que llegan a la policía institucional, los que esperan prebendas de Moncloa, y hay una parte de los investigadores, los propios agentes de la UCO, de la Unidad Central Operativa, expresan siempre su temor a que estén espiados o estén vigilados por el gobierno. El propio juez Peinado llegó a decir que la fiscal le llamaba de forma especialmente insistente cuando estaba investigando Begoña Gómez. Hay un Estado que está intentando torpedear las investigaciones que se realizan sobre los casos de corrupción o de presunta corrupción que afectan al gobierno, Fernando. Y creo que eso es una cosa que merece la pena subrayar. Podría parecernos que el camino hacia una vida más sostenible es algo abrumador, pero no siempre es así. Leroy Merlin simplifica mucho este proceso con un indicador al que han llamado Home Index. El Home Index es una clasificación que va de la letra A a la letra E y que está concebida para evaluar el impacto ambiental y social de los artículos para el hogar. Esta herramienta permite realizar compras más responsables. Así, sin necesidad de ser un experto, puedes tomar decisiones bien informadas para hacer tu hogar algo más ecológico. De esas pequeñas elecciones te beneficias tú y nos beneficiamos todos. El Home Index tiene en cuenta diferentes aspectos como las materias primas utilizadas para la fabricación de estos artículos, su vida útil, el consumo de agua y energía durante su uso o la reciclabilidad.
Por ejemplo, pequeños cambios como la sustitución de bombillas tradicionales por bombillas LED, algo que además notaremos en el bolsillo, o las alfombras hechas con algodón orgánico, que no solo embellecen y hacen más confortable tu casa, sino que además reflejan un consumo responsable. El Home Index del Leroy Merlin facilita la comprensión de todo esto de un modo muy accesible para cualquiera. Una vez en la tienda no tienes más que localizar el código QR del producto en la misma tienda, lo escaneas con la aplicación y listo. Aparecerá en pantalla la calificación Home Index del artículo en cuestión y eso te ayudará a elegir con cuál te quedas. Recuerda que si haces las elecciones correctas cuando cuidas de tu hogar, lo haces también con el hogar de todos. Te dejo un enlace en la descripción del programa en el que encontrarás mucha más información. Home Index del Leroy Merlin, el indicador que te ayuda a elegir de forma responsable. Bueno, no merece la pena, es necesario subrayar eso. Tan necesario como que a día de hoy, estamos a 25 de noviembre, tenemos a buena parte de la prensa española que no solo se limita a mirar hacia otro lado, que eso, bueno, no va con nosotros, no es un asunto que nos interese, que ya sabes, la prensa en España está tan polarizada como los partidos políticos porque muchos comen de los propios políticos, pero no vamos a decir nada. No. Yo recuerdo, por ejemplo, en la época de Felipe González, cuando empezaron a salir aquellos casos como Filesa, Malesa, Ibercorp, etcétera, que esencialmente los llevaba, o el caso Roldán, por ejemplo, los llevaba a Diario 16, los llevaba al Mundo, y el país estaba, bueno, pues silbando en una esquina, poniéndose de perfil como esto no va con nosotros. Luego, posteriormente, cuando salieron los casos años después del Partido Popular, ya en tiempos de Rajoy, caso Gürtel o el caso Púnica, pues diarios como La Razón, de Maruenda, en aquel entonces, lo mismo. Se ponían de perfil como esto simplemente no va con nosotros. Bueno, en este caso no se han limitado a eso. Tenemos tanto al diario El País como a todos los de ese entorno, Público, el diario.es, por supuesto, La Sexta, la cadena de televisión, en modo ofensivo. Es decir, que se han Pedro Sanchizado. No basta con defenderse, hay que atacar directamente. Lo leíamos este domingo por la mañana, estaban atacando al abogado defensor y le estaban diciendo que era un especialista en soltar corruptos y dejar corruptos en la calle, que es un abogado defensor que hace su trabajo y al parecer lo hace muy bien. Al juez Peinado, como bien sabes, le han montado una campaña, un simple juez que no es ni el presidente de la Audiencia Nacional ni del Tribunal Supremo ni nada de eso. Un juez, el del 51 de Madrid, le han montado una campaña de persecución, de acoso y derribo que no se recordaba desde la época del juez Barbero. Que se inventaron hasta que tenía 2 DNIs. Esto es lo que estamos viendo. Ha tenido un buen premio, desde luego, la que publicó esa invención de los 2 DNI, porque le ha nombrado consejera de Radio Televisión Española, Angélica Rubio, a un sueldo de más de 100.000 euros al año. Escúchame, en cualquier caso, que fueron a buscar su casa en Ávila, en un pueblo de Ávila, a hacerle fotografías. Y resulta pues que es una casa de pueblo normal y corriente, como tienen millones de españoles. Ya. No es una mansión de narcotraficante ni nada de eso. Esta es la casa del juez Peinado en Ávila, que era de puro chiste. Decías, ¿pero esto qué es? ¿Se están riendo de nosotros? Sí, a la vista está que sí, atacando con cualquier cosa. Esto sí que no lo habíamos visto. Ya sabes que una de las cosas que definen a Pedro Sánchez es que él, más que resistir, resiste atacando. Lo hizo en el PSOE y luego lo ha hecho ya en el gobierno. Cuando no se vio sitiado por problemas, no tenía que atacar nada. Pero en el momento en que ha visto, en cuanto se ha encontrado una chinita, por pequeña que sea, ha pasado a embestir. Que es lo que están haciendo ahora mismo. Es un poco la estrategia de la abeja, ¿no? Que para defenderse clava el aguijón, pese a que pueden morir en la maniobra. Pero este señor es un especialista en... Yo, la verdad, no compro la tesis de que sea un gran estratega ni una persona especialmente inteligente. Lo que utiliza es un desarrolladísimo instinto de supervivencia. Y cuando uno actúa guiado por el instinto de supervivencia, ataca. Cuando se ve peligrar, ataca, de verdad. Y en este caso es de verdad que está siendo muy significativo, porque le está acompañando una prensa. De hecho, el diario El País abría este domingo, la edición de ayer, con una información a 5 columnas que se titulaba La era de la desinformación. Y perseguía realmente lo mismo
que eso que comentas, que es un buen detalle, además, vamos, una cosa importantísima, que es lo de ir a la casa del juez peinado. No pretende decir la verdad, ni decir algo importante. Simplemente pretende sembrar el descrédito sobre las personas que no les vienen bien. Porque ya a partir de ahí habrá quien no le diga, uy, ¿y este qué hace en una casa en Ávila? Aunque sea la cosa más normal del mundo. Pero ya eso es lo que pretende. Igual que con lo de los 2 DNI. Pues a lo mejor hay quien dice, uy, pues es que a lo mejor no lo han podido demostrar. Pero es verdad. Porque estas cosas siempre dejan un pozo. Y con el caso de la prensa, que es una campaña, además, que llevan, por lo menos desde antes de las elecciones generales con ella, lo que pretenden es simplemente desacreditar. Es que ni siquiera se limitan a desmentir muchas informaciones. Como han visto que muchas son verdad, de hecho, como han visto que las informaciones sobre Begoña, sobre Koldo, no las pueden desmentir, lo que se están dedicando es a personalizar en los periodistas. Y ya no solamente eso, sino que hoy ya trataban el tema de los influencers y de las personas que dan información en Internet. Es decir, las personas que te informan sobre cosas o que te dan datos, te desinforman, mejor dicho, que es lo que utilizan ellos, fuera del ámbito en el que nosotros consideramos el de los legacy media, que son los que tú solamente tienes que leer. Y dentro de ellos, de los legacy media, nosotros vamos a hacer una campaña contra la prensa hostil, básicamente lanzada por el propio gobierno y seguida por esos medios, para que tú no leas esa prensa hostil o para que no te fíes, porque ten cuidado que te mienten. Y es que en los últimos días ya no solamente hemos visto a toda la artillería mediática, por ejemplo, defendiendo a David Broncano con la enorme estupidez del pasado jueves cuando sucedió la polémica con el hormiguero. Eso fue el mismo jueves por la noche. Es decir, exacto. No hablaron en todo el día. Fue el silencio más absoluto. Y de pronto encontramos unas horas más tarde que se arma, bueno, al día siguiente, por la mañana, un zipizape de cuidado por una historia de un invitado que creo que era un corredor de Fórmula 1 o de motos o algo así. No veo ninguno de los dos programas y tampoco estoy al tanto, pero por lo que pude leer en el periódico, que había firmado la exclusividad con uno, entonces no pudo ir al otro, y los de La Revuelta, es decir, el programa de Broncano, organizaron un... Pues no sé muy bien cómo explicarlo, porque realmente se lo inventaron. Crearon un escándalo donde no lo había y tuvieron a todas sus cuentas en redes sociales, al propio Partido Socialista, bueno, a todo el entorno del gobierno, tocando el bombo 2 días con esta historia. Todo el viernes y todo el sábado. No había otro tema. Es que en esos días lanzaron incluso a Rafael y a Miguel Ríos a hablar de los bulos, porque claro, como eso se supone que le gustan a las señoras, ahora todas las señoras por la calle que les dices que eres periodista te preguntas si lanzan bulos. Y tú lo has visto en aquella manifestación a la que fuimos a cubrir delante del Poder Judicial, que nos lo preguntaron. Sí, lo recuerdo. Sí, fue aquel día, acuérdate, fue este mismo año, no sé si en abril o por ahí, recuerdo que estaba medio lloviendo, que nos acercamos andando, de puro paseo, a una manifestación que había minúscula, una concentración realmente delante del Consejo General del Poder Judicial, que todavía no se había renovado. Y estaban allí, bueno, cargándole toda la culpa, naturalmente, al Partido Popular. Y hicimos unas fotografías, tratamos de hacer nuestro trabajo, en una palabra. Y Rubén se puso a hablar con una señora y lo primero que te dijo fue, yo me quedé de piedra. ¿Por qué lanzáis bulos? No sabía ni quién era, simplemente que eras periodista y que estaba recabando información, claro, para luego contarlo. Claro, bueno, pues los periodistas que lanzamos bulos, que somos realmente los que no contamos lo que quiere el gobierno, o por lo menos en las ocasiones en las que no hay que contarlo, porque nosotros estamos para contar simplemente lo que ocurre, para ser testigos de eso. Nos equivocamos y no. Por cierto, un bulo, por definición, una paparrucha, como bien decías, me encanta esa palabra y de verdad la voy a intentar decir 100 veces al día, si es posible, es una mentira inventada y difundida a sabiendas de que es mentira. Un error periodístico no es un bulo, es un desatino. Pero un bulo es eso. Entonces, de ahí la maldad de esta campaña y de ahí la maldad de que lancen aquí a toda su tropa a hablar de eso. Lo que ocurrió con el hormiguero es mucho más sencillo de lo que parece. Y a ti te habrá pasado como periodista varias veces. Tú tienes una entrevista concertada de 5 minutos antes de la reunión o un tema se te cae porque lo ha publicado un competidor o porque tu fuente se echa para atrás. Aquí lo que sucedió es que unas horas antes de la emisión del programa, este señor, que se llama Jorge Martín, es un piloto de MotoGP que ha ganado el campeonato del mundo, tiene 2 representantes. Entonces, uno de los representantes se equivocó a la hora de pactar las entrevistas. Tenía una entrevista pactada con el hormiguero, que pertenece al grupo A3 Media, que es el que tiene los derechos de 3 grandes premios, si no me equivoco, o por lo menos el Gran Premio de España, y que tiene la relación directa con la empresa que produce el campeonato, que se llama Dorna. Ellos tenían una entrevista pactada para la semana que viene. Cuando pactas una entrevista
que se dé la primera en exclusiva, tú no puedes firmar un contrato por otro lado. Bueno, pues hubo un error, una confusión. Y realmente no es que hubiera presión de los hormigueros, es que desde los hormigueros dijeron, bueno, os recordamos que tenemos este contrato firmado, y claro que se enfadarían, lógico. Entonces, lo que fue Jorge Martín cuando estaba a punto de empezar la entrevista con David Broncano, lo que pasó es que se lo recordaron. Y dijeron, esta entrevista no se puede emitir porque tenemos un pacto firmado, un pacto verbal o como fuera, firmado con el hormiguero, con este programa de Antena 3. Pero la entrevista lo que no dijo Broncano es que la hizo. Y dio a entender que no lo había hecho, tanto él como uno de sus colaboradores. Por lo tanto, mintió. Y ya unos segundos después, porque en este momento, cuando se estaba emitiendo, estaba saliendo Víctor Aldama de la cárcel y le estábamos viendo La Sexta, por ejemplo. Entonces, claro, a partir de ahí se lanzaron los Silvia Charrondo, Carlos del Amor, es decir, todos los periodistas y todos los medios de comunicación progubernamentales a tejer esa cortina de humo que el día que declaró Víctor Aldama sirvió para avivar una polémica que, Fernando, te voy a decir una cosa por la que soy completamente pesimista. Fue una polémica que estoy seguro que llegó a más gente. Y una polémica totalmente fabricada. Falsa. Al 100%. Oye, por cierto, lo de paparrucha es cierto. Mira, me voy a buscarlo al diccionario de la Real Academia para que veáis que no os engaño y que yo no engañé a Rubén. Paparrucha. Coloquial. Noticia falsa y desatinada de un suceso esparcida entre el vulgo. Ahí lo tienes, primera acepción. La segunda ya es tontería, estupidez, cosa insustancial. Así que para que veas que tenemos una palabra para decir fake news, mucho más bonita, paparrucha, que por cierto viene de páparo. Los páparos eran una tribu indígena que vivía en lo que hoy es Panamá. Yo no sé qué debió pasar hace 500 años por allí, pero lo mismo le dieron noticias falsas a Núñez de Balboa y compañía, y ya se quedó de páparo, paparrucha, y ahí está, hasta nuestra época ha llegado, y cuando veamos que alguien se está inventando algo con afán de, bueno, en este caso, de distraer la atención, es una paparrucha. Son expertos en las paparruchas. Un sinónimo de paparrucha es bulo, les ha gustado la palabra, y ahora todo lo que no sea bailarles el agua es un bulo. Cualquier cosa. Sí, exactamente. Es que todo esto es una enorme, porque esto tiene un principio, un origen. Y estaba bastante claro que esto se iba a transformar en este debate interesado. Todo esto tiene un origen que es en el año 2016, cuando de repente sucede la victoria de Trump y el Brexit. Se descubre el caso de Cambridge Analytica, que eso sí que existió y que, por cierto, no fue en X ni en Twitter, sino que fue en Facebook, una red social ahora de las que consideran de los buenos, pues en fin. Y a partir de ahí se monta un debate internacional muy interesante sobre cómo las injerencias internacionales a través de redes sociales y derivados pueden crear corrientes de opinión que lo que hacen es desestabilizar las democracias occidentales. Eso sucedió, por ejemplo, en casos desde el referéndum de 2014 en Escocia, hasta efectivamente en el Brexit, hasta en el 2017 de Cataluña. Se detectaron mensajes lanzados de forma masiva por los proxies rusos, por los medios de desinformación y propaganda. Bien, es muy interesante debatir sobre eso. La Comisión Europea creó un grupo de trabajo y lo que dijo el grupo de trabajo es que no había que legislar en caliente al respecto porque podía derivar en censura. ¿En qué ha derivado todo esto? Pues de momento no ha derivado en censura, o por lo menos esperemos que no, aunque tenemos ciertas sospechas de que las medidas contra los medios de comunicación que finalmente efectúe el gobierno, si es que finalmente las efectúa, que me temo que sí, veremos a ver en qué derivan. Pero sí que ha transformado el debate en hay una prensa, que es además la prensa que financia al Partido Popular a través de las comunidades autónomas, que miente, que enfanga el terreno, que lanza bulos, que está confundiendo a los ciudadanos y entorpeciendo la labor intelectual de la opinión pública. Es decir, creo que se ha visto bien la diferencia, ¿no? Es decir, transforman un asunto de interés internacional y geopolítico, el de la guerra híbrida, en una cuestión interna y partidista. Y esto es lo que ha sucedido y esto es lo que tiene que saber la gente, porque le están manipulando con esta campaña que no tenía precisamente este origen, pero que el gobierno, para sobrevivir, está utilizando. Y al final ha terminado rompiendo, Rubén, en el lugar más insospechado, en el programa de Pablo Motos, que lleva un montón de años, temprano en la tele, antes en la radio, un programa, en fin, de variedades, humorístico. Yo nunca pensé que se fuese a convertir en el enemigo Pablo Motos de cualquier gobierno, no ya de este, sino de cualquiera. Pablo Motos es un tipo con mucho talento, con mucha experiencia, pero, a ver, en política nunca se ha metido. Esa es la realidad. Y luego el otro es el de Iker Jiménez. De nuevo estamos en las mismas. Iker Jiménez, un profesional
normal como la copa de un pino, pero que su especialidad siempre fue, pues ya sabes, los ovnis, el misterio y todas estas cosas. Pero, vamos, yo vengo oyendo hablar de Iker Jiménez desde que empecé, vamos, no te digo más, porque más que Iker Jiménez y yo tenemos la misma edad. Y nunca se había metido en esto. Yo nunca supuse que Iker Jiménez iba a verse en el papel de enemigo público número 1 del gobierno. Y en el caso de Pablo Motos tampoco. Nos hemos encontrado con estas circunstancias tan peculiares, porque lo habitual era que atacasen, pues qué sé yo, al diario ABC, a Federico Jiménez Los Santos, bueno, los de siempre, vamos, pero no que fuesen a por este tipo de periodistas que se dedican a otras cosas, pero que son extraordinariamente populares. Es decir, que esto suena un poco a palos de ciego. Están repartiendo hacia todos los lados, y cualquiera que les tosa ya sabe a lo que se atiene. Lo que hicieron con Pablo Motos y lo que están haciendo ahora con Iker Jiménez es un aviso a navegantes. Vosotros veréis. Claro, aquí hay varias cosas, Fernando. Por ejemplo, yo escribí un artículo muy crítico contra Iker Jiménez cuando parece que se cayó del caballo y tuvo la conversión con respecto a Rubén Gisbert. Rubén Gisbert sabemos quién es, al igual que algún otro que tiene por ahí. Y yo fui crítico porque creo que había que ser crítico. Ahora bien, la defensa que ha hecho Iker Jiménez es impecable. Primero, lo de Paiporta no era un bulo, era una información falsa que circulaba por allí, que como la reprodujeron varios medios, yo intuyo que había alguna autoridad, o tanto municipal o fuerza de seguridad del Estado, que lo estaba transmitiendo. Vamos a ver lo que nos encontramos aquí dentro. Eso no es un bulo, eso es un error. Y lo difundieron diferentes personas. Por eso yo creo que ahí él hizo bien en defenderse, Iker Jiménez. Y por otro lado, están intentando, es una especie, como bien decías, como de amenaza. Están focalizando en dos periodistas, haciéndoles una campaña, que es una campaña de acoso, más allá de la línea editorial, es una campaña de acoso, simplemente para intentar legitimar a sus periodistas, legitimar su mensaje, priorizar las noticias que publican estos medios de comunicación que les convienen sobre las que publican otros. Como por ejemplo Horizonte, que es otro debate que trata temas políticos, pero que bueno, no tiene mucha... se emite en cuatro, lo ven, no llega al 1.000.000 de personas, o bueno, no llegaba hasta ahora, que con toda esta polémica le ha venido bien, por cierto. Y en el caso de Pablo Motos es todavía más singular, porque lo que le se toma a Moncloa en su día es que hace 2 temporadas, en septiembre, inauguraron una tertulia con personajes tan peligrosos, y espero que se entienda la ironía, como Juan del Val, Nuria Roca, Cristina Pardo y Tamara Falcó. Eso le sentó muy mal al gobierno, porque no quería una tertulia política en un programa de entretenimiento. Y al gobierno, que le tendría que dar exactamente igual estas cosas, porque no tendría que estar precisamente para controlar la información o controlar a los periodistas, le entró una manía enorme a partir de ahí. Y una de las claves del fichaje de David Broncano por Radio Televisión Española, por mucho que lo nieguen, y además sabes que en Radio Televisión Española tengo buenas fuentes, es que querían contraprogramar a Pablo Motos. Y nos vamos a encontrar en la próxima campaña electoral con un hecho que es muy singular, que se va a producir un debate con respecto a qué hace Núñez Feijóo. ¿A dónde Pablo Motos? ¿Va a donde David Broncano? ¿Cómo actúa en cada uno de los casos? Si lo hace bien en un sitio o lo hace mal en otro. Si Pablo Motos ha sido más beligerante con uno que con otro. Si David Broncano se ha reído de Núñez Feijóo. Si es que es lo que pretende todo esto. Porque es que politizan hasta los programas de entretenimiento y señalan a quien se niega a pasar por su aro. Y Fernando, de verdad, lo siento mucho, pero creo que esto es especialmente peligroso, porque hoy puede ser Iker Jiménez o Pablo Motos, y mañana te puede montar a ti o a mí la misma campaña, si le somos incómodos. Bueno, es el famoso efecto Lola Flores, Rubén, de los años 80, cuando Hacienda se empezó a poner dura. Una de las cosas que hizo fue meter una inspección brutal a Lola Flores, que en aquel entonces pues era la cantante más famosa de España. No sé qué año fue, el 87, 88, una cosa así. Y la idea era transmitir la idea clara a todos los españoles que si Hacienda se metía con Lola Flores, la cantante más popular de España, ¿qué no haría con un pobre contribuyente? Pues yo creo que estarán en los mismos. Si somos capaces de meternos con Pablo Motos, un tipo con una fama acreditadísima y merecidísima, que los españoles hasta hace 4 días prácticamente todos o le admiraban o le seguían o al menos le respetaban y decían, pues sí, la verdad es que es bueno, convertirle en un enemigo. Y esto empezó, por cierto, acuérdate, hace creo que fue 2 años y pico, con Irene Montero, que le acusaron de machista, y a partir de ahí ya, pum, 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 un no parar. Un programa de puro entretenimiento.
de humor. El Hormiguero es un programa que hasta tiene merchandising propio de humor, completamente despolitizado. Pero en esto también habría otro elemento que tener en cuenta, y es que en este mundo sanchista, que es un mundo podemizado, todo es política. No hay nada que se escape a la política. Acuérdate lo que hicieron con el campeonato de fútbol femenino. No sé si te acuerdas, el año pasado. Politizaron el deporte y lo siguen haciendo siempre que pueden. Estas Olimpiadas de este año en París estaban politizando las Olimpiadas. Y así con todo. Todo es político. Lo personal, lo deportivo, lo musical, todo es político. Es ese virus de la extrema izquierda bolivariana que contrajimos hace ya 10 años, bueno, que al final se ha instalado en la cúpula del Estado, en el partido gobernante, en la propia Palacio de la Moncloa, y claro, ante eso, como todo es política, y ya sabes qué tipo de política, es un esquema de buenos y malos, y tienes que situarte uno de los dos lados, y el de los buenos es el que a todo dice amén, y no se le ocurre bajo ningún concepto criticar. Eso es una situación revolucionaria de manual. Y eso, el siguiente paso, si es que no hemos entrado en esa etapa ya, porque esto es una especie de estado de opinión bolivariano constante o peronista, porque todo es política. No hay ningún espacio, ningún resquicio de la sociedad que esté libre de la política. No tengo ninguna duda de que lo próximo afecta a los grupos de amigos y a los familiares. Ojo, cuidado que este es de la fachosfera, ojo, cuidado que este es negacionista, ojo, cuidado que este está en contra de este gobierno y por lo tanto legitima a la derecha y a la ultraderecha, o a las ultraderechas, como dicen. Entonces esto es muy peligroso porque es el nivel más extremo de polarización. Y eso al final lo que hace es generar dos visiones completamente contrapuestas del país, cada vez más contrapuestas entre sí, que no escapan a ningún ámbito, porque la política tiene que estar en cada uno de los ámbitos de la sociedad. Y esto es terrible, realmente. Y yo creo, realmente, sinceramente, lo de la argentinización de la política española es un fenómeno que además hemos visto durante los últimos tiempos y hay algunos que hemos ido advirtiendo, y estás entre ellos, Fernando. Pero cada vez estamos más cerca de lo que nunca pensábamos que iba a ocurrir aquí. Acuérdate de lo que le hicieron y lo que le siguen haciendo a la chica esta de TikTok, la tal Rorro, que es una jovencita que le hace unos guisos al novio y hace sus cositas por TikTok, en fin, no sé qué edad tendrá esa niña, pero 18 años, una cosa así, o 20, no sé, es muy joven. Bueno, la cuestión es que había pasado completamente desapercibida y la convirtieron en un elemento político para atacarla. Ahora con la Dana en Valencia han ido igual. Es decir, la división entre buenos y malos. No hay más. Y para estar en el lado de los buenos no basta con permanecer callado, tienes que dorar la píldora, tienes que ser abajo firmante. Como ha pasado ahora con unos cantantes que le han hecho una canción contra la ultraderecha, tienes que significarte, vamos, como en las dictaduras. Bueno, es lo que les obliga Daniel Ortega a los obispos y a los sacerdotes, a considerarle prácticamente a él como la deidad nacional, y si no se lo consideran, son considerados enemigos y encarcelados. Estamos en una situación, a ver, no es lo mismo, evidentemente, no estamos en el mismo nivel, pero esa filosofía de la hoguera siempre necesita alimento, llámese Rorro, llámese Pablo Motos, esa filosofía de ya no solamente tienes que aceptar o no aceptar, estar de acuerdo o no, sino que te tienes que pronunciar claramente sobre lo que nosotros consideramos que te tienes que pronunciar. Es decir, tenemos un ejemplo muy claro. Como niegues que la cuestión de la Dana de Valencia se debió al cambio climático, ya estás en el extremo contrario a la verdad y a la ciencia. Cuando hay una pregunta que lo desmonta, ¿por qué Valencia no tuvo daño y el resto de los pueblos alrededor sí? Da igual, es igual, te llaman negacionista. Como de verdad se te ocurra decir que hay una campaña obscena contra Iker Jiménez o contra Pablo Motos, que son campañas, que no estamos hablando del contenido de su programa. Yo jamás veo El Hormiguero y casi nunca estoy de acuerdo con las teorías conspiranoicas que se ponen en Horizonte, por dejarlo claro. Pero, por supuesto, estoy más en contra de una campaña. Como te posiciones en contra de eso, ya estás en eso, en la fachosfera, los malos, en el terreno de los malos. Y siempre inventan conceptos, para eso los utilizan. Y eso es muy peligroso, porque eso nos aleja del terreno del Estado de Derecho y nos sume en el de los juicios populares, que es precisamente, por ejemplo, lo que le han hecho a estos dos periodistas en los últimos días.
Bueno, en eso mismo están ahora. Esa es la realidad. Bien, pues vamos a terminar porque es que ya va para una hora que estamos hablando aquí, Rubén. No hay derecho lo nuestro, ¿eh? Nos ponemos hasta incluso haciendo pruebas de micrófonos a distancia. Nos ponemos pim pam y nos comemos una hora sin darnos cuenta. Bueno, vamos a terminar ya aquí. Habría muchos más temas que tratar, como os podéis imaginar, pero creo que hemos dado un repaso general a esta historia, aportándole esa profundidad que siempre sabe darle Rubén a todas las cosas con las que se pone. Bueno, entiendo yo que estarás dando lo mejor de ti ahora en lo que no te han contado, ¿no? Sobre este tema. Espero. Bueno, el viernes pasado hicimos un especial de esto y bueno, pues intentando un poco dar luz a la audiencia. Creo que en un momento en el que estamos precisamente, como yo digo siempre, porque soy pesimista en esto, en inferioridad de condiciones y sometidos a circunstancias periodísticas profesionales que no son las mejores, yo creo que tenemos que esmerarnos en dar los mensajes que los ciudadanos que han abandonado los medios porque no se fían de ellos necesitan saber, y siempre con honestidad, Fernando, pues como hacemos. Yo, desde luego, la honradez es lo primero. Eso siempre por delante. Solo falta. Y aparte, yo no tengo cabecera ni editor. Yo no puedo echar la culpa a nadie. Si me equivoco, es culpa mía. Si me corrompo, es culpa mía. Así yo no tengo... Y tú tampoco ahí en lo que no te han contado. Eres tú sin intermediarios. Si les cuentas algo que no es cierto, eres tú el que tiene que responder. No te puedes escudar en nada. Sí, de hecho le digo a Jaro que cuando llegue la querella que me la derive, que le encargo yo. No creo que llegue, porque no creo que... Bueno, que ya sabes que hay mucha querella temeraria, ¿no? En fin, creo que a todos nos ha caído alguna en alguna ocasión. Bueno, pues ya terminamos, nos queremos quitar más tiempo, que os hemos quitado mucho. Muchas gracias, Rubén, por habernos acompañado hoy. Gracias a ti, gracias a vosotros. Encantado, como siempre. Por favor, solo faltaba. Bueno, vamos con Pizarro, que nos habla de la deportación. Eso es lo que anunció Donald Trump en la campaña electoral que pretende llevar a cabo la administración Trump en este mandato. Acosar ilegales que no quieren ser deportados ni regularizados con impuestos y costes laborales, ayudados por unas empresas que los aprovechan y una población general que no les ve delinquir, no será sencillo. Reforzar las fronteras perforadas por una industria del contrabando, tampoco. Mandar el mensaje de la lucha contra el crimen y los beneficios de la legalidad está en sus manos, pero mientras haya opciones de mejora vital para un océano de corajudos, las expectativas tendrán que ser necesariamente moderadas. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, ya sabéis, 25 de noviembre, mañana 26, y estaré por aquí de vuelta. Hasta mañana.